Entonces, ahora sí, daremos inicio a esta sesión. Buenas tardes a todas y todos. Me presento brevemente. Soy Natalia Chacón, ingeniera forestal y directora ejecutiva de la Cámara Forestal, Madera e Industria de Costa Rica. Es un gusto que puedan acompañarnos en nuestra tercera charla online 2022. En este caso, vamos a tener como tema mitos de la arboricultura y esperamos que este espacio siempre brinde múltiples oportunidades y retos para la gestión y las diferentes estrategias de el sector forestal de Costa Rica. El día de hoy vamos a contar con un experto en arboricultura urbana con amplia trayectoria y esperamos que toda la información que se brinde en esta charla sea de mucha utilidad para su formación profesional, el quehacer que desempeñan y la aplicación en el sector forestal. Igualmente, nada más para hacerles mención, las preguntas serán sistematizadas por medio del espacio de chat, entonces ahí pueden escribir sus preguntas a lo largo de toda la presentación y se abordarán al cierre de la presentación de nuestro panelista. Así los participantes les solicitamos mantener el micrófono y la cámara apagados durante la sesión. Ahora voy a permitirme presentar a don Gustavo Alvarado Salazar. Él es ingeniero forestal, administrador de proyectos y arborista, egresado del Instituto Tecnológico de Costa Rica y la Universidad Nacional. Es gerente general de la empresa Green Forest Solution, GFS. Esta empresa consultora en el campo ambiental, forestal y cambio climático. Es perito forestal, arborista, calificado por la Asociación Peruana de Arquitectura del Paisaje, arborista certificado de la International Society Arboriculture, ISA, con su sede en Atlanta, Georgia, miembro también de la ISA y de la Asociación Colombiana de Arboricultura, la ACA, es miembro de la Asociación Costarricense de Arboricultura, ACA, tiene 18 años de experiencia en el campo forestal y 7 años de experiencia en gestión de arbolado urbano. Es valorador de riesgos del arbolado bajo sistema ISA, CUTRA y espaciador en temas de gestión, arbolado urbano, normas, ANSI y para la empresa privada y el Estado. Es participante activo desde 2018 en diferentes actividades de formación y capacitación relacionadas con la arboricultura a nivel nacional, latinoamericano y también europeo en el caso de España. Don Gustavo, le doy la palabra para que pueda arrancar con su presentación. Gracias, Natalia, y muy buenas tardes para todos y todas los que nos acompañan hoy en esta presentación, en lo que yo he denominado pues, un viaje hacia nuevos conocimientos en términos de arboricultura. Agradecer a la Cámara Forestal de Madera e Industria por abrir estos espacios para que profesionales y sociedad civil amplíen sus conocimientos o obtengan conocimientos en lo que es toda la temática de la gestión del arbolado urbano, tema en el cual pues, nos apasiona y nos sentimos honrados de poder participar. Entonces, bienvenidos a este viaje que vamos a empezar en este momento con un repaso desde lo más histórico con respecto a arboricultura hasta llegar a mitos y malas prácticas que se han realizado no solo en Costa Rica, sino en el mundo entero con arboricultura. Así que, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a la presentación. Vos me decís, Natalia, si se observa. Sí, nada más falta ponerla en modo presentación. Ahora sí, perfecto. Ok, perfecto. Entonces, vamos a iniciar diciendo que, bueno, el objetivo que tenemos la tarde de hoy es conocer cuáles son los principios técnicos que rigen la arboricultura, cuáles son sus mitos y algunas de las malas prácticas que se han venido realizando. Para ello, vamos a hacer un repaso de los orígenes de la arboricultura, que siempre es importante conocer de dónde viene la arboricultura, conocer un poquito sobre los organismos con los que trabajamos los arboristas, que son pues organismos vegetales o plantas, como son agrupados, que son ciudades biofílicas, un término que ha venido tomando fuerza y que la Organización Mundial de la Salud ya lo establece como una prioridad. ¿Cuáles son las técnicas que rigen la arboricultura?
malas prácticas y mitos que están relacionados a la arboricultura, los cuales los dos están estrechamente relacionados. Y vamos a empezar de una vez con la parte de los orígenes de la arboricultura. En el antiguo Egipto, los jardines fueron considerados siempre lugares sagrados, lugares que estaban relacionados con la felicidad eterna y el bienestar para la sociedad y la población en general. Los primeros jardines datan de hace 5000 años y como pueden observar ustedes en esos pinturas egipcias que están resguardadas en los museos más prestigiosos del mundo, los egipcios realizaron trasplantes de árboles, específicamente a las orillas del río Nilo, que tenía la posibilidad de que anualmente se inundara y eso proveía de agua a los árboles. Para ello construyeron canales de riego con el fin de que el agua pudiera llegar también a todos los árboles. Y una de las especies que más utilizaron los egipcios fue Phoenix dactilífera, como la pueden observar por acá. Es una palma. Ellos todos los jardines los asociaban al agua y esta especie que está acá es Phoenix dactilífera. Entonces pueden observar cuál era la distribución, incluso los diseños que ellos tenían de sus jardines asociados específicamente al árbol y al agua. Después de los egipcios tenemos que decir que también los persas o en los terrenos arábicos, ¿verdad? Hace 4000 años antes de Cristo también establecieron árboles de alineación, ¿verdad? Con combinaciones de especies y construyeron sus jardines, famosos por cierto, los jardines persas. Igualmente que en el caso de los persas, pues lo que buscaban era tener un lugar de paz. En el caso de ellos específicamente, muy asociado a la definición de paraíso que tiene el Corán, pero establecido en la tierra. Entonces, igualmente en las pinturas podemos observar la asociación arbórea, ¿verdad?, que tenían los persas con el árbol. Estos son ejemplos de jardines, ¿verdad?, actuales en Arabia, y pueden observar ustedes que la tendencia siempre es a árboles de alineación, ¿verdad? Para continuar con la parte histórica, tenemos que decir que los griegos también tuvieron un aporte importante dentro de la arboricultura. Ellos no conocían el concepto de jardín, ¿verdad? Ellos estaban más asociados a sus bosques, donde colocaban generalmente sus estatuas o sus bustos de dioses y les rendían culto dentro de los bosques, pero son los persas los que les muestran la técnica de jardines y ellos empiezan a construir sus jardines. Nacen en la época helenística, entre el año 30 y 330 antes de Cristo. Eran sitios privados y también públicos, muy asociados a la parte política, a la parte filosófica y a la parte académica. Recuerden que los griegos eran considerados o la sociedad griega, una de las sociedades más cultas, ¿verdad? Entonces, el Ágora de Atenas, que es esto que ustedes observan acá, siempre estuvo rodeado de árboles, ¿verdad? Eran parte del entorno dentro de la cultura griega. Los romanos toman también el tema de los jardines, nada más que ellos los tenían más orientados a la parte de horticultura con olivos, ¿verdad? Que es de donde se extrae el aceite de oliva con las famosas aceitunas, y la parte paisajística. Los romanos son los que empiezan a verle un servicio ambiental, llamémoslo así, diferenciado a los árboles a través del paisaje y lo que se considera el nacimiento del arte topario, ¿verdad? Que es la manipulación del árbol bajo técnicas de poda para hacerlos animados, ¿verdad? Por ejemplo, lo que observamos en el Parque de Zarcero con los cipreses. Igual, árboles de alineación era lo que ellos más utilizaban y específicamente con la especie ciprés por la bondad que tiene la misma para desarrollar el arte topario. Por último, las villas españolas, para traerlo a lo más reciente, ¿verdad? Son las que también heredan la condición de los jardines, la técnica de los jardines y específicamente la monarquía.
la que empieza a desarrollar jardines internos, ¿verdad? Los reyes y las reinas, ¿verdad? En las diferentes comunidades en España establecen sus jardines guiados por árboles de alineación, muy orientados a la clase social, era una condición de estatus. Esos jardines inicialmente fueron privados, pero posteriormente se transforman en jardines públicos, y como los que tiene actualmente España, y a los cuales tanto la sociedad española como la internacional tiene acceso para disfrutar del arte como tal dentro de sus jardines. Ahora bien, vamos a meternos un poquito ya en cuestiones más, digamos, relacionadas a los organismos con los cuales nosotros trabajamos, que son los árboles. Y para eso yo planteo una pregunta. ¿Quiénes son las plantas realmente? Creo que ahí hay mucho sobre lo cual se tiene que hablar. Este señor que está acá es don Stefano Mancuso, un botánico italiano y neurobiólogo de la Universidad de Florencia. Específicamente es el coordinador del Departamento de Neurobiología. Y Mancuso dice que los animales a los cuales nosotros pertenecemos por una condición innata y heredada, no somos mejores que las plantas. Y ya eso plantea un paradigma que nos hace pensar y reflexionar. ¿Por qué Mancuso se atreve a decir que los animales no son mejores que las plantas? Para esto hay todo un estudio, investigaciones científicas de muchos años, lideradas por Mancuso y también, por supuesto, por muchos otros profesionales calificados, como el caso de Christophe Drenot, el caso de Rimbaud, Alex Chaego, que lo vamos a ver, y recientemente podemos encontrar profesionales del calibre de Pedro Calaza o Gerard Pasola hablando sobre estos organismos. ¿Qué es lo que dice Mancuso? Mancuso dice: el problema nuestro es que nos resulta muy difícil comprender lo que es una planta, específicamente porque son muy diferentes a los animales. Y si nos ponemos a analizar, generalmente nosotros tendemos a observar a los animales. Observamos el comportamiento de los perros, observamos el comportamiento de los gatos, observamos el comportamiento de los caballos, vamos al bosque y vemos el comportamiento de los perezosos o cualquier otra cosa. Pero los organismos vegetales pasan desapercibidos. Generalmente no les ponemos atención, y si vemos un árbol que nos llama la atención porque es un árbol muy grande, simplemente decimos: qué lindo árbol. Lo vemos, pero no lo observamos. Las plantas son inteligentes, y esto es lo que Mancuso ha venido estudiando ya por varios años. Mancuso dice que las plantas se comunican mejor que cualquier red 5G, y por eso puse estas dos fotografías que ustedes observan acá. A la derecha, ustedes observan la red de Internet, y a la izquierda observan la red biológica que existe dentro de los bosques, que establece la comunicación entre los árboles. Y es que sí, los árboles se comunican. Esa red de comunicación se desarrolla a través de las raíces de los árboles y otros organismos que son importantísimos dentro del desarrollo de la vida en el planeta, como son las micorrizas, que son hongos. Esas micorrizas le dan extensiones a estos sistemas radiculares que permiten que los árboles se comuniquen entre sí. Hablando de mitos, ya podríamos decir: la comunicación entre los árboles no es un mito, se encuentra ya estudiado científicamente, y este señor específicamente lo ha venido haciendo ya por varios años. Las plantas aprenden, las plantas toman decisiones, las plantas se mueven. Si bien es cierto, no se desplazan, pero sí se mueven. Y si no, ¿cómo podríamos explicar el movimiento que tiene, por ejemplo, una planta de chayote? Que creo que muchos, o casi todos, la hemos visto. Cómo el movimiento oscilatorio que va presentando el ápice, ¿verdad? Buscando dónde engancharse, ¿verdad?
Hemos visto estos hilitos, ¿verdad? Que tiran la planta de chayote para posicionarse y obtener luz. Bueno, eso es lo que Mancuso dice, las plantas se mueven, y tiene razón. Además, las plantas tienen capacidad de cuidar a sus hijos, protegen a sus vecinos y además se defienden igual que los animales. Y si no, observen, por ejemplo, una mata o una planta de rosas, ¿sí? Tiene espinas precisamente para defenderse, ¿ok? ¿Cuál es la gran diferencia? Y esto es lo que resulta interesante y, si se quiere, inadmisible para nosotros digerir que las plantas son superiores. Bueno, que las plantas no tienen cerebro y se comportan como si lo tuvieran. Y esto es lo que don Stefan Mancuso ha venido mostrando por varios años. Ahora bien, ¿tienen las plantas capacidad de resolver mejor los problemas que los animales? ¿Realmente? ¿Creen ustedes que las plantas pueden resolver mejor los problemas en su medio natural que nosotros, los animales? Yo voy a responder, y la respuesta es sí. Pero esa respuesta nos lleva a otra pregunta. ¿Y por qué? ¿Por qué las plantas tienen la capacidad de resolver mejor los problemas que los animales? Bueno, recordemos que generalmente las condiciones adversas a nosotros nos hacen adaptarnos y ponernos creativos, ¿sí? Como sucedió con todo este tema de la pandemia, donde la creatividad afloró. Bueno, en el caso de las plantas sucede exactamente lo mismo. Esa condición, que se ha visto por mucho tiempo como una condición ventajosa de nosotros los animales, de no podernos desplazar, las plantas no lo tienen. Los animales se pueden desplazar, ellas no se pueden desplazar. Entonces, al no poderse desplazar, tienen que adaptarse rápidamente a los cambios. Los animales, cuando vemos una situación de peligro o de problemas, generalmente lo que hacemos es alejarnos del problema. Las plantas deben enfrentarlo. Para esto pongo un ejemplo: los incendios forestales que tanto han afectado a Australia, el Amazonas, California y demás. Los animales generalmente ante el fuego huyen. Los árboles no pueden huir. Esto lo vimos con los incendios de California. Este es una secuoya en California, el general Sherman, emblemático, y lo que están viendo ahí es colocándole algún material para protegerlo del fuego, para que el árbol no sufriera daños. Sin embargo, lo interesante es que las secuoyas han desarrollado a lo largo de su vida procesos de adaptación precisamente a situaciones como el incendio. Y las secuoyas y otras especies, principalmente la estrategia está enfocada en desarrollar cortezas gruesas, con el fin de que cuando vengan los incendios se queme la corteza, pero lo que es el cambio, que es lo que consideramos como la parte de madera, donde están todos los conductos que llevan los nutrientes y el agua, se mantenga intacto, y que el árbol pueda volver a regenerar esos tejidos con el tiempo. Los animales no tenemos esa capacidad. Ahora, ¿es el reino vegetal realmente superior al reino animal? Hay un elemento disociador que definitivamente nos hace pensar que sí es superior el reino vegetal y el reino animal. Y lo ilustro de esta forma. Yo creo que todos hemos escuchado alguna vez la palabra fotosíntesis, ¿verdad? Y si notamos y si tratamos de recordar, vamos a pensar en que es el proceso por el cual las plantas formulan su propio alimento. O sea, son autótrofas. No dependen de nadie más que de ellas mismas para alimentarse. ¿Qué pasa con nosotros los animales? Tenemos que desplazarnos ante la necesidad de alimentarnos y vamos a cualquier parte.
con el fin de saciar nuestra necesidad de alimentarnos. Así que en un proceso de extinción, definitivamente los primeros en extinguirnos seremos los animales. Las plantas no, porque tienen ese proceso de producir su propio alimento. Albert Einstein decía con respecto a la inteligencia que la inteligencia es la capacidad de cambiar. Stefano Mancuso le agrega algo más y dice, es la habilidad para resolver problemas. ¿Y quién mejor que las plantas para resolver problemas? Así que Mancuso termina diciendo en uno de sus libros, que ahí les puse, que a cualquier parte donde los seres humanos quisiéramos o queramos ir, soñemos con ir, con nosotros tendrán que ir las plantas. De otra forma, la vida no podría existir. Esto nos lleva a la terminología de las ciudades biofílicas y el arbolado urbano. Les voy a presentar esta fotografía. Si ustedes observan esa fotografía, la misma tiene la capacidad, por una condición innata de captura del momento, de transmitirnos a nosotros sentimientos. Y esos sentimientos están asociados a una paz, a una tranquilidad, a un descanso, a ganas de vivir, a frescura. En general, cosas positivas es lo que nos transmite esa sensación. Además, sentimos que ese lugar es más fresco, que ese lugar nos llena de oxígeno, que ese lugar nos permite o nos ilusiona de querer estar ahí y de pasar ahí. Es más, este vehículo generalmente pasará por ese lugar, no importa si todos los días, a una velocidad menor que este sitio. ¿Sí? Esa fotografía de la derecha también nos transmite un mensaje. Vea que son los mismos elementos, pero en una condición diferente. Esa fotografía nos transmite violencia. Esa fotografía nos genera enojo, nos frustra, nos llena de pensamientos negativos. Y si yo voy con mi vehículo acá, lo que voy a hacer es pasar lo más pronto posible para no ver ese paisaje que realmente no me gusta. Eso es biofilia. Edward Wilson en 1981 lo define, él es el creador de la definición de biofilia, como la capacidad que tenemos los seres humanos por maravillarnos por la vida. Y que eso es una condición innata. Y yo creo que todos nosotros hemos experimentado esas sensaciones. Posteriormente, y más recientemente, Martínez en el 2013 dice que las ciudades que presentan un diseño urbano diferenciado le permite a sus habitantes desarrollar actividades y estilos de vida donde pueden aprender de la naturaleza. Y eso es una ciudad biofílica. En Costa Rica tenemos una ciudad biofílica. Hay una red de ciudades biofílicas a nivel de todo el mundo, por declaración. Y en Costa Rica tenemos una, y es Curridabat. Para que cuando anden por Curridabat logren observar el manejo que ellos están realizando del arbolado, de sus parques y demás. Es una ciudad que ellos denominaron ciudad dulce. Es la primera ciudad biofílica en Costa Rica. Si hablamos de la parte técnica que rige la arboricultura, tenemos que definir cuál es el objetivo de la técnica en el manejo del arbolado urbano. Y vamos a resumirlo diciendo que es gestionar árboles, gestionarlos para aumentar su presencia, su longevidad y su condición, para que permanezcan seguros dentro de las ciudades, generando bienestar social y ambiental. Eso es lo que promueve la técnica en el arbolado urbano. Para hacer una buena o desarrollar una buena técnica o gestionar un buen arbolado, necesitamos producir y seleccionar árboles de forma correcta. Debemos seleccionar especies
adecuadas según a las condiciones en las cuales vayamos a plantarlas. Debemos identificar los sitios, tenemos que saber dónde vamos a plantar, no es simplemente ir a agarrar los árboles y bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Dónde los plantamos? Plantemos uno aquí y otro allá y otro allá. No, tenemos que tener técnica para establecerlos y tenemos que saber manejarlos. Si nosotros hacemos esto bien, obtenemos un buen producto. Pero si nosotros no hacemos esto bien, lo que vamos a tener es este producto. ¿Y por qué? Porque generalmente los árboles siempre son los que pagan los platos rotos de una mala gestión. Generalmente, si el árbol me tira muchas hojas en la canoa, pues hay que cortar el árbol. Si el árbol hace mucho ruido durante la noche porque se contrae sus fibras de madera y no me deja dormir, el árbol tiene la culpa. Si en el árbol se posan los anates y me cuitean el carro, el árbol tiene la culpa. Pero ¿de quién fue la culpa realmente? No fue del árbol, fue de quien estableció plantar el árbol acá o plantar una especie de árbol que no es adecuada para este sitio como tal. Y esos ejemplos los encontramos no solo en Costa Rica, en el mundo entero, porque es así. Ahora bien, vamos a ver cada uno de estos puntos que establece la técnica de una forma un poquito más detallada. La producción y la selección de los árboles. Esto es un vivero. Este es un árbol que estaba en un contenedor, en un pot. ¿Qué observan ustedes acá, en este sistema radical? Yo veo un desorden, ¿sí? Y es que precisamente hay un desorden porque las raíces no tuvieron espacio para crecer. Entonces vemos raíces entrelazadas, entrecruzadas, espiralizadas dentro del contenedor. Si yo tomo este árbol y lo llevo a la ciudad y lo planto, lo que voy a tener es eso. ¿Y qué significa esa condición para un árbol? Limitación para obtener el agua, limitación para obtener los nutrientes, pobre desarrollo y sobre todo una condición que lo puede conllevar a que mañana lo talen, una baja estabilidad. ¿Sí? ¿Qué estabilidad puede tener este árbol? No se observa la copa, pero vean el grosor que tiene, el diámetro que tiene este árbol. Su estructura es una estructura de copa grande. Y su estabilidad está remitida a 1,5 metros por 1,5 metros porque se plantó en un alcorque emplazado sin posibilidad de que el sistema radicular pudiese desarrollarse. Este problema se pudo haber solucionado en el vivero produciendo el árbol de forma correcta o de calidad, o en su momento el cliente decidiera no comprar el árbol porque no estaba en estas condiciones y entonces no se planta el árbol. Si nosotros llegamos a un vivero y encontramos nuestros árboles, los que vamos a plantar en nuestras ciudades, en esta condición, yo les recomiendo que den media vuelta, se suban a su vehículo o al autobús o a cualquier medio de transporte y se devuelvan. Porque este material no es un material de calidad para establecer en una ciudad ni en cualquier otro lugar. Esto realmente no tiene que ver nada con producción de material de calidad. Eso es calidad. Eso es un vivero gestionado para producir árboles urbanos. No esto. Si hablamos de la parte de la selección de las especies, la cosa se pone más interesante. Y eso es un ejemplo que en Costa Rica lo vivimos y no nos percatamos y al día de hoy todavía estamos asumiendo los errores que se cometieron por desconocimiento, no porque alguien haya tenido mala intención. Esto es Ficus benjamina, el famoso laurel de la India. La especie
más plantada en Costa Rica, diría yo, en términos de arboricultura o gestión del arbolado urbano. Y resultó que por desconocimiento de la especie y por no haber evaluado en cuáles sitios íbamos a plantar, una especie problemática, que se soluciona con la tala del árbol como tal. Situaciones que se pudieron haber previsto si hubiéramos estudiado cuáles eran los sitios para plantarlos, cuál era la especie que íbamos a utilizar, cuál es su fisiología, cómo se comporta, cuál es la familia. Es un higuerón, es una morácea. Sistema radicular súper agresivo. Y si no, vean ustedes los higuerones, los grandes higuerones, su sistema radicular, cómo también ellos mismos establecen patrones o establecen condiciones de sustentación desde arriba para estabilizarse. Son increíbles los higuerones, uno de los árboles con mayor capacidad de adaptación o de mayor resiliencia. Si nosotros realmente evaluáramos dónde vamos a plantar y qué vamos a plantar, nuestras ciudades deberían tener condiciones más deseables para todos. Hace falta un poquito más de observación, hace falta un poquito más de estudio para que las cosas empiecen a cambiar. Dichosamente, ya esto se ha venido gestionando. Tenemos que saber dónde vamos a plantar nuestros árboles. Ya fuimos al vivero. El vivero produjo un muy buen árbol. Ya sabemos cuál es la especie, pero ahora tenemos que saber cuáles son los sitios que tenemos para plantar. Este es un jardín con un playground, una zona de juegos para niños. Esto no debe estar en esta condición. A veces nos limitamos a pensar que una zona de juegos para los niños debe tener básicamente césped. ¿Y la radiación solar? ¿Cómo es en este punto? No tenemos un solo árbol que brinde sombra a estos chicos, a estas chicas que van a estar aquí jugando, y son nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, expuestos a radiación solar. ¿Creen ustedes que es un sitio atractivo para los niños venir y jugar acá, sin presencia de un solo árbol que les brinde sombra, que les genere un microclima más deseable? Yo pensaría que no. Entonces, si vamos a plantar árboles, tiene que ser el árbol correcto para ese lugar. No podemos traer una ceiba pentandra para plantarla aquí en medio del sub y baja y en medio de las hamacas. Pero sí podemos traer un arbusto que sea frondoso, que dé sombra, como el Tecoma stans que vimos anteriormente, el vainillo, o cualquier otra especie. Pongo otro ejemplo. Esta calle, Montes de Oca, súper conocida, la famosa calle de la amargura. Podremos plantar un árbol en esa calle. Uno no, plantemos más árboles. Esta es nuestra realidad, estas son nuestras ciudades. Esto fue lo que heredamos, pero no necesariamente lo que deberíamos tener. Podríamos cambiar. Esta calle tiene un solo sentido, como ustedes ven. ¿Creen ustedes necesario este ancho de calle para un vehículo que no tiene 2 metros de ancho? O para un autobús que el ancho puede andar, no sé, en 2.8, 2.7 metros. Yo creo que aquí se podrían plantar árboles, pero gestionados de una forma correcta. Esta acera la podemos hacer más grande y esta también, y dejar un carril de traslado, de transporte más pequeño y poder arborizar esto. Pero con menos concreto, por supuesto, no como está esto acá. Pero lo que quiero decir es que muchas veces decimos, es que no hay espacio para plantar árboles. Yo creo que sí hay espacio, lo que pasa es que no nos ponemos creativos y tampoco no queremos ceder. Porque ya pensamos que limitar este espacio es un problema. ¿Para quién es un problema? Y si lo dejamos como un sitio peatonal, como un bulevar, si aquí al otro lado de la calle hay 3 o 4 parqueos, ¿cuál es el problema? Tal vez sería un lugar mucho más acogedor, sería un lugar que tal vez el comercio no estaría ligado únicamente al licor, sino a disfrutar de un café,
a compartir con unos amigos o con la familia. Pero tenemos que ponernos creativos. En la parte de establecimiento es donde tenemos también parte de los errores que se cometen en arboricultura. Porque yo creo que ustedes me darán la razón en pensar que cuando hablamos de que, o preguntamos que si alguien ha plantado un árbol, todo el mundo lo ha plantado. Y si saben plantar un árbol, todo el mundo sabe plantar un árbol. Claro, la diferencia está en plantarlo de forma correcta o de forma incorrecta. Se cometen muchos errores a la hora de plantar el árbol como tal. Por ejemplo, el tamaño del hoyo, no lo hacemos suficientemente grande para que las raíces puedan desarrollarse de forma correcta. No cortamos en ángulos de 45 grados para que las raíces puedan tener una mayor facilidad para poder incorporarse al suelo. Plantamos más profundo de lo que teníamos que plantar y generamos hipoxia sobre los árboles, porque ustedes deben saber que los árboles se ahogan, igual que nosotros. Son seres vivos, se ahogan. Si nosotros los plantamos profundamente, ellos van a ahogarse. ¿Sí? Si vamos a aplicar un acolchado o un mulch, que lo hemos venido tratando de promover, tenemos que aplicarlo de una forma correcta, no es simplemente aplicarlo por aplicarlo. Hay normas que se deben cumplir, el mulch no puede estar directamente en contacto con el cuello de la raíz del árbol. ¿Eso es plantar un árbol?, pregunto yo. ¿Eso es una condición digna para un árbol? Tenerlo bajo esa condición. Yo me pregunto, mejor no tener nada antes de tener una condición como esa. Hay formas en las que se pueden hacer bien las cosas. Esto es Costa Rica, esto no es Francia, no es España. Es Costa Rica. Son árboles producidos en Costa Rica, bajo un sistema adecuado, bajo una plantación adecuada. Hay oportunidades, muchas oportunidades. En términos de manejo, tenemos que saber que existen herramientas para gestionar árboles urbanos. Un machete no es una herramienta para gestionar árboles urbanos. Un serrucho de carpintería tampoco. Y tenemos que saber también dónde vamos a hacer el corte a este ser vivo. ¿Sí? Como el cirujano, si queremos homologar un poquito la condición, aunque son dos situaciones diferentes, pero los dos tratan con seres vivos. El cirujano no te dice, mira, hay que operarte la rodilla, voy a cortar aquí. No, él estudia la situación, evalúa a su paciente, diagnostica, para posteriormente terminar con una acción como esta. Y no como esta. Esto se llama desmoche. Esto se llama descope. Esto se llama terciarizar un árbol. Una condición que nos heredó la horticultura y que la trasladamos al árbol urbano. Y esto lo observamos en Costa Rica y en todo el mundo. Esto no es una poda. Esto es una mutilación de un ser vivo que posteriormente, por una condición de resiliencia, va a volver a estructurar o va a volver a intentar reestructurar la copa que perdió, con todos los problemas que genera por la necesidad energética que va a tener cada uno de estos individuos para tratar de reconstituir una copa que antes existía aquí. Esto no es poda. Poda son herramientas adecuadas, con técnicas adecuadas, con objetivos claros. Nunca se debe hacer una poda si no hay un objetivo definido. ¿Qué es lo que queremos con nuestros árboles? ¿Queremos que el árbol sea un árbol o queremos que el árbol sea lo que a nosotros se nos ocurre? Tenemos que tener objetivos cuando vamos a plantar un árbol también. No podemos variar los objetivos o plantar un árbol sin objetivos. En términos de los mitos, que es la temática principal de esta charla, Alex Schaigo, considerado el padre de la arboricultura, tenía muchas cosas que decir con respecto a la gestión del arbolado y sus mitos. Él escribió
en un libro de los tantos que él escribió, que nunca en la historia de la humanidad nadie ha hablado tanto sobre lo que entiende tan poco. Y eso es el medio ambiente. Y creo que ahí todos estamos de acuerdo, incluyendo nuestro país, que anda políticamente por todo el mundo, hablando de cosas, hablando de medio ambiente, hablando de conservación, hablando de bosques, hablando de árboles urbanos, y realmente conocemos poco de lo que es un árbol como tal. Chalgo dice que los mitos empiezan cuando la gente bien intencionada, porque generalmente somos bien intencionados, yo no creo mucho en que la mayor porcentaje de las personas sean malintencionadas, creo que la mayoría son bien intencionados. Chalgo dice que los mitos empiezan cuando la gente bien intencionada, como yo o como usted, usa términos que no pueden definir. Y viene a mí conceptos como el encalado. Mira, fulano, ¿por qué no encalás ese árbol? Ajá, ¿por qué? Porque es bueno. Ah, bueno, ahí sí, vamos a encalarlo. Y se encala el árbol. Entonces, es un término encalado que no definimos y que usamos. Entonces, Chalgo dice, los mitos realmente son medias verdades en el tanto y en el cuanto lo que se diga sea aceptado como correcto. Y tenemos muchos mitos, ahorita los vamos a ver. Y Chalgo termina diciendo, si nosotros le preguntáramos a la naturaleza cuál es la solución correcta a un problema que estamos observando, ya tendríamos el 50% de la respuesta correcta. Y con los árboles eso aplica al 100%. Muchas veces queremos tomar decisiones por los árboles y no nos damos cuenta que las mejores decisiones los toman ellos solos. Pero en nuestro egocentrismo, como seres humanos, creemos que todo lo que hacemos y lo que hagamos va a estar bien. Uno de los mitos tiene que ver con que la naturaleza requiere de nosotros para su equilibrio. O sea, que nosotros somos necesarios. Yo creo que ha quedado más que en evidencia que eso no es cierto, porque tenemos el planeta que tenemos hoy, ¿cierto? Cuando hablamos de equilibrio, tenemos que entender que son fuerzas opuestas equilibradas, pero generalmente lo que tenemos en este momento son fuerzas humanas sobre la naturaleza de forma desproporcionada y desequilibrada. La naturaleza por sí sola no lo necesita, y eso aplica para el arbolado. ¿Sí? Otro mito, lo acabamos de mencionar, cualquiera puede plantar o podar un árbol correctamente. Mira, fulano, ¿vos me podrías podar ese árbol? Claro, ¿cómo no? Es solo un árbol. Wow, excelente trabajo. Y ahí es donde empiezan los mitos, porque entonces el gestor llegó y evaluó el trabajo y dijo, excelente trabajo, muchachos. Ya tiene media verdad, ya no es, o ya es un mito. Sin mala intención, pero carente de conocimiento. Plantar profundo hace que los árboles tengan raíces profundas y fuertes. Entonces hacemos un hueco enorme y enterramos el árbol ahí, porque eso es lo que se hace, se entierra el árbol, porque eso va a ayudar a que los árboles desarrollen raíces profundas. Resulta que los estudios que se han realizado, tanto en climas templados como en el trópico, demuestran que las raíces de nuestros árboles no bajan más de 1.7 metros de profundidad. Y ustedes lo observan en esta fotografía que les puse acá. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. La mayor cantidad de nutrientes que necesitan los árboles se encuentran aquí, en los primeros 50 centímetros. De aquí para abajo no hay mucho que explorar. Y si lo relacionamos con la parte forestal, debemos recordar cuál es el concepto de profundidad efectiva. ¿Sí?
Los árboles, por estrategia, al momento de que ellos se plantan, lo primero que hacen es desarrollar un sistema radicular abundante, lateral, con una raíz pivotante que va creciendo, pero no de una forma tan agresiva como las raíces laterales, porque buscan asegurarse la disponibilidad de agua y nutrientes y su estabilización. La raíz pivotante llega a establecerse y conforme el árbol pasa de joven a adulto y árbol maduro, desaparece. Y lo que queda son las raíces laterales, donde encontramos las raíces absorbentes. Después de podar, perdón, después de plantar, debemos podar. Tenemos una obsesión por podar increíble. Cada vez que vemos un árbol hay que podarlo. Y este otro, pódelo también. Y el que sigue, también pódelo. Podas sistemáticas que están acabando con nuestros árboles. Cuando un árbol se planta, ese árbol no debería podarse. Es más, en arboricultura hay un término que se emplea o una frase que se dice, el mejor árbol es el que no se poda. Eso es cierto parcialmente. A veces hay que podar. Pero el árbol que se gestiona de una forma correcta cuando se establece no debería podarse. ¿Por qué? Porque el árbol necesita toda su energía para adaptarse a aquella condición nueva para él. Y para eso desarrolla el sistema radical que les hablé en la filmina anterior con la fotografía anterior. ¿Cuánto tarda eso? 2 años, mínimo 2 años, hasta que uno empieza a observar en el árbol que ya hay rebrotes verticales, que ya hay dominancia apical. Empieza un proceso de un árbol joven a un árbol adulto. Hay horquillas o lo que nosotros llamamos horquetas, se empiezan a presentar en el individuo. Si lo hacemos antes, lo que estamos haciendo es sobreestresar un árbol, porque solo el transporte del vivero al sitio ya le genera un estrés y lo podamos, le estamos diciendo, ¿sabe qué, chaval? Aparte de que venís deshidratado del transporte y si se quiere con daños mecánicos por el viento y demás, ahora tenés que producir nueva copa porque te hice una poda del 50%. La aplicación de mulch o acolchado debe ser abundante. El mulch es bueno. El mulch es un regulador térmico. El mulch regula humedad. El mulch evita que se desarrollen hierbas y por tanto la guadaña no me llegue aquí y me haga el efecto de látigo y me anille el árbol y me termine matando mi árbol. Es bueno, pero no así. O sea, no se trata de agarrar 2 carretillos de mulch y vaciarlos aquí en el cuello de la raíz del árbol, porque esta humedad excesiva que se va a generar acá va a ocasionar que lleguen patógenos como virus, bacterias, como hongos, que nos afecten a nuestro árbol. Otro mito más. Vamos a plantar el árbol y hay que aplicar abono orgánico o fertilizante, como lo quieran ver. Entonces llegamos y le metemos abono orgánico en el suelo y le ponemos esta cantidad de abono orgánico también encima. Esto y esto es exactamente igual, nada más que lo que cambia es el material. Ojo con esto, los investigadores y los científicos en la parte de arboricultura dicen que nosotros no debemos cambiar drásticamente el sustrato en el cual nuestro árbol va a ser plantado, porque si no el proceso de adaptación va a recibir un choque muy fuerte. En el momento que él y sus raíces dejen de estar en contacto con ese abono orgánico y choquen con esos suelos arcillosos, que ocasionarán que él mismo pierda vitalidad y que pueda entrar en estrés, y si entra en estrés pueden llegarle las 1101 plagas. Debemos de colocar tutores al momento de plantar un árbol, ¿sí? En algunas ocasiones sí, pero también es cierto que es necesario que nuestros árboles se adapten a la condición de sitio. Si es un sitio en el cual tenemos viento, ese cimbronaje que ocasiona el viento, ese movimiento oscilatorio del árbol, le genera resistencia en la base a él.
Madera de reacción se llama. Entonces los tutores sí, pero también tutores colocados de forma correcta, no amarrados aquí con un alambre de construcción, ni con un mecate cocaleca, ni un mecate tender ropa. No, tienen que ser elásticos para que generen y permitan ese movimiento de oscilación del árbol. Un árbol inclinado o torcido es un árbol peligroso. Hay que cortarlo. Falso. Los árboles tienen la capacidad de adaptarse. Son los seres vivos que tienen mayor capacidad para sobreponerse a la adversidad. Entonces, un árbol inclinado como este que ustedes observan acá, observan esta curvatura que tiene el árbol acá. Eso es porque hay madera de reacción. El árbol está reaccionando a la tensión que le está ocasionando el peso de esta copa. Esa madera de reacción puede ser de dos tipos. En el caso de las especies coníferas como el pino o el ciprés, se denomina madera de compresión, que se genera en la parte inferior, como en este caso. Aquí está la madera de compresión. Y en el caso de las frondosas, como son todas las demás especies, se llama madera de tensión, que se genera en esta parte. Pero el árbol está generando una fuerza para sostenerse. No es cierto que ya se va a caer. Y cometemos muchas veces el error de cortar los árboles porque están inclinados, o peor aún, cuando están torcidos, que son dos cosas diferentes. Los árboles con un hueco o cavidad tienen que cortarse porque no tienen corazón y son peligrosos. Son condiciones que hay que evaluar, no hay que darlas por ciertas. Porque un árbol perfectamente con una cavidad como esta que ustedes observan, donde se dio un proceso, llamémosle de sanación, aunque en los árboles no existe la palabra sanación, aunque los árboles se curan, se llama compartimentación, y es más un proceso de aislamiento del daño para seguir la vida. Y es esto que ustedes observan acá. Él aisló su área dañada y empezó a conformar y a construir nuevamente madera o vida, si ustedes lo quieren definir más fácilmente, alrededor de este orificio, de este hueco, de este hoyo. Y estos árboles también generan servicios para la biodiversidad, para la fauna. No necesariamente tienen que ser árboles talados. Aquí está lo que les decía, los árboles no curan sus heridas. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que ayudarles, porque como ellos no curan sus heridas, hay que ayudarlos. No nos necesitan realmente. Obsérvelos, cómo ellos hacen ese proceso de forma natural. Si no, pongamos atención a especies como el eucalipto, que hay bastantes, este que tiene la corteza gris y naranja y verde, eucalipto de glupta se llama. Él tiene una autopoda, él bota sus ramas de forma natural. Observen cómo queda esa unión que había entre la rama y el tronco. Y observen a ver si eso generalmente le entran patógenos o generalmente eso queda expuesto. Obsérvenlo, realmente se van a sorprender. Nosotros no somos doctores de árboles. Los arboristas no curamos árboles. No existe esa terminología. Existe una empresa en España que se llama Doctor Árbol, ¿sí? Es una empresa profesional de arboristas y tree workers que trabajan en promoción y en gestión del arbolado urbano, pero es el nombre, se llama Doctor Árbol. Ninguno de nosotros se puede denominar doctor de árboles, porque los árboles no se curan. Nosotros no curamos árboles, los árboles se curan solos. La utilización de pinturas, por ejemplo, que es uno de los mitos, es un mito. Es un mito porque está probado que realmente no genera el beneficio que se espera de la colocación de pintura, que es básicamente evitar que la herida se contamine con un patógeno, una bacteria o un virus. Yo sigo observando árboles que mueren pintados por infecciones, por virus, por hongos. Yo sigo viendo árboles que me generan suplentes o rebrotes epicórnicos en esos puntos que no son estables porque no tienen arraigo. Todo está en un buen corte de poda. Eso lo van a ver en otra de las
charlas que va a dar la Cámara con otro compañero arborista, el tema de las podas. Debemos de podar las ramas de los árboles al ras. Si este es el tronco del árbol, tenemos que cortar la rama aquí. No, eso no es correcto. Eso no es correcto porque eso va a generar una herida de gran proporción, de gran tamaño, de forma longitudinal, que al árbol le va a costar sanar porque hemos eliminado toda su sección de defensa. No voy a ampliar en eso porque el otro compañero lo va a hacer. Los árboles se pintan o se encalan para protegerlo de los insectos. Mito. Hasta el día de hoy, ningún estudio científico ha probado que esto funcione, pero lo seguimos aplicando porque es bueno. Porque además se ven bonitos los árboles pintados. Los árboles no necesitan pintarse para verse bonitos. Ellos por sí solos, en su estructura, son hermosos. No necesitan de caritas felices, ni nada por el estilo, ni de la bandera de Costa Rica pintada alrededor, porque somos muy patrióticos. No necesitan eso. Cuando se hacen encalados, porque normalmente esto se pinta con cal, para que no se le suban las hormigas, y ahí van las hormigas para arriba. Lo que ocasiona es que cuando vienen las lluvias y esta cal se lava y llega al suelo, la cal altera el pH del suelo y podemos ocasionar desbalances nutricionales en este árbol que puede ocasionar su muerte. Por eso no es bueno encalar árboles. Y si hablamos de pinturas de aceite o demás para pintar caritas felices, mucho menos, porque estamos cerrándole a la corteza del árbol la oportunidad de poder respirar, como si se pintara usted la nariz con una brocha con pintura de aceite, más o menos. Y si se aplica cal al árbol, es como que metiera usted la mano en una bolsa con cal durante 1 hora, luego la saca y me cuenta a ver cómo le quedó la mano. Se va a quemar. Los árboles grandes son peligrosos. Son peligrosos. Estamos seguros de eso. Un árbol grande es peligroso. ¿Quién determina la peligrosidad de un árbol? La sociedad. A través del miedo, que es un sentimiento social que se transmite. Ay, sí, ¿verdad? Es muy grande ese árbol. Sí, sí, sí. ¿Y si se cae? No, Dios guarde, córtelo antes de que se caiga. ¿Y si se cae? Todas las personas amamos a los árboles. Mito. Lamentablemente hay personas que no los quieren. Que no los quieren. Y creo que no los quieren porque no los entienden. Eso es un mito. No es cierto que todas las personas amemos a los árboles. Las hojas de los árboles son basura. No son basura. Dejemos de extraer las hojas de los parques. Recojámoslas, sí, para ordenar el parque, sobre todo evitar que las cunetas se llenen de hojas y se desborden las alcantarillas y que alguna persona pueda resbalar en una hoja o en una flor de Spatoea campanulata, una llama del bosque. Pero agrupémoslas en las zonas verdes que tienen los parques y dejémoslas que se dé el proceso natural de descomposición. No son basura. Debemos dejar que los procesos naturales se cumplan. La corta de las raíces a un árbol no afecta. Cortemos las raíces aquí, no pasa nada, no pasa nada. El árbol regenera las raíces. Sí es cierto, los árboles regeneran las raíces, pero las raíces de soporte no. Si cortamos una raíz con un diámetro mayor a 5 centímetros, ese árbol perdió esa raíz. Y estamos causando una herida que es punto de entrada para patógenos que entran por la raíz y llegan hasta la copa del árbol y se murió el árbol. Y si cortamos raíces de soporte, como se ve normalmente en las construcciones, ¿verdad? Aquí va la tapia, entonces corte. Se pierde la capacidad de transporte de nutrientes y de agua severamente sobre el árbol y sobre todo la capacidad de equilibrio o de soporte de la estructura. Entonces usted observará cómo la copa del lado donde se cortó las raíces se empieza a secar, porque ya no llegan agua ni nutrientes a ese lado. Fue mutilada la raíz. Un árbol con pérdida de copa se va a morir. Cuando vemos los árboles que usted ve que viene perdiendo hojas y se viene haciendo como pequeño el árbol, no necesariamente, hay que evaluar.
porque son estrategias. Los árboles desarrollan estrategias para mantenerse vivos, para estar en pie. Este es un seguimiento fotográfico que se le realizó a un árbol desde 1910 hasta el 2009. Ustedes pueden observar cómo el árbol acá en 1910 estaba bien. En 1920 empezó a tener algunos problemas porque pueden observar aquí los rebrotes o suplentes que tiene a nivel del tronco. Para 1950 ya el árbol empezaba a manifestar desecación de sus ápices de crecimiento, sobre todo en sus ejes culminantes, y empieza a impulsar estos rebrotes o suplentes a nivel basal para terminar en 1981 con un árbol con la misma estructura, nada más que más pequeño. ¿Qué fue lo que sucedió? El árbol enfermó, tuvo algún nivel de estrés y él lo que hizo como estrategia fue deshacerse de estructuras que él no podía mantener. No le daba para tanto. Entonces, se hizo más pequeño. Y el árbol sigue ahí, intacto. No es que se va a morir, entonces córtelo. Hay que estudiar, hay que analizar. Un árbol caído es un árbol muerto. Falso. Muchas veces los árboles caen solo por estrategia. No pudieron soportar lo que tenían en pie y lo que hacen es caer para iniciar de nuevo. Todos estos que ustedes observan acá son árboles, porque hay algo que tenemos que aprender. Si se quiere nuevo y el que ya lo conocía, pues qué dicha. Pero los árboles no son individuos, son colonias de árboles. Muchos árboles viviendo en un mismo ecosistema, en un mismo sistema. Esa es la maravilla de los árboles como tal. Y con esto termino. El ser vivo más grande del planeta, ¿quién es? Bueno, primero habría que ver qué es grande. Siempre se ha hablado de la ballena azul y sus 150 toneladas y su imponencia, ¿verdad? Pero también podría ser que haya un individuo más alto, más extenso o más pesado. Sí, por ejemplo, la secuoya conocida como hiperón mide 115 metros de altura. Es considerado el más alto. Aunque por ahí hay otras, ahora andan otras investigaciones por ahí, pero bueno, es considerado históricamente como el más alto. El más extenso, un hongo, una armillaria solipides en Oregon, Estados Unidos, que cubre 965 hectáreas, un mismo organismo, el más extenso. Y el más pesado, un álamo temblón o un chopo, Populus tremuloides en Utah, que pesa 6,000 toneladas, que cubre 43 hectáreas y que reúne a 47,000 individuos, todos idénticos. Todos son el mismo árbol, nada más que por una diferenciación genética de rebrote subterráneo hace que se generen nuevos árboles. Y con eso termino diciendo que gracias a la resiliencia de los árboles existe vida en el planeta Tierra. Son los seres más resilientes. Y cuando hablamos de resiliencia es capacidad de adaptación. La gestión es nuestra responsabilidad y dejemos a los árboles ser árboles. Muchas gracias. Muchas gracias, don Gustavo, por la presentación. Ahora vamos a pasar a la sección de preguntas y comentarios. Tengo por acá anotados, bueno, primero hacerles el recordatorio, si alguien más tiene consultas puede hacerlas por medio del chat y voy a hacer lectura de un comentario que nos dejaron. Por ejemplo, alguien dice, hoy pasé frente a la zona de Granadilla, Curridabat y Cipreses, me quedé impactada de los muebles de cemento que ensanchan las calles y en una zona que siempre fue cafetalera y de recarga de agua no quedó árbol en pie, ni en las aceras no tienen sembrados árboles, es terrible la masa de cemento de nuestra GAM y 0 árboles. Luego, Carol Morales, si tiene una consulta que dice, ¿qué árboles recomendaría usted sembrar en Cartago? En un terreno esquinero propio que se usa como feria del agricultor, en un lugar muy céntrico donde convergen la plaza de deportes, la iglesia, el San Sinaí. Quisiera sembrar árboles en ambos lados, que no levanten aceras, que den sombra y no requieren demasiado mantenimiento. Los lados miden aproximadamente 20 por 20 metros y es como una plancha de calor
en horas de sol. Eso es lo que nos indican y ahorita procedo a leer otros comentarios. Sí, para Carol, recuerde Carol, en la presentación dentro de las técnicas para la gestión del arbolado urbano, el conocer el sitio es indispensable. O sea, para poder hacer una recomendación profesional y correcta, tenemos que conocer el sitio, tenemos que ver cómo es ese suelo, tenemos que ver qué infraestructura tenemos alrededor, tenemos que ver el tránsito que tiene ese sitio. Son factores que hay que considerar antes de poder decir, no, mira, plantate una casuarina ahí, te va a quedar espectacular, ¿verdad? Primero hay que saber cuáles son los objetivos y conocer el sitio. Tenemos otra pregunta por acá, dice Rosa Woman, ¿cuál es el modelo ideal de un árbol antes de plantarse, ¿qué debe salir del vivero? ¿No sería recomendable plantar menos de 80 centímetros? Y, vamos a ver, me parece que sí, esa es la... ¿Cómo reconoce un desmoche o una poda de rejuvenecimiento? Rosa, ¿verdad? Me dijiste. Sí. Sí. Rosa, vamos a ver. El modelo ideal de un árbol en un vivero tiene que ver con la condición fitosanitaria, que se vea sano, tiene que ver con la densidad de copa, que tenga suficiente cantidad de hojas, con la estructura de copas, o sea, que tengamos una buena distribución, ¿verdad? Tiene que ver con la rectitud que tengamos del eje principal. No podemos llevar árboles bifurcados y mucho menos con bifurcaciones bajas a la ciudad, porque esta bifurcación se transforma en el tiempo en un problema. Y con respecto a la altura, pues eso es muy relativo, pero para las ciudades nosotros no deberíamos llevar árboles con alturas menores a 1,80 metros de altura. Esto es un principio a nivel mundial con la justificación de que necesitamos los árboles lo mejor preparados para enfrentar las condiciones de la ciudad, que son muy difíciles. Gracias. Tenemos otra consulta por acá que dice, nos comenta Saray, ¿qué medidas ha establecido el gobierno de Costa Rica para incentivar el manejo correcto en el arbolado urbano? Yo tengo fe de que empiecen a darse, porque realmente no las tenemos. Actualmente, la Asociación Costarricense de Arboricultura, de la cual formo parte, ha hecho esfuerzos importantes. Es una asociación muy joven, pero ya tenemos una norma para aplicación, por ejemplo, del tema de las podas, una norma que es publicada o fue publicada ya por INTECO, es una norma voluntaria, pero tenemos la esperanza de que sea adoptada por los municipios o las municipalidades al momento de hacer las licitaciones o contrataciones de servicios para el mantenimiento. Creemos que se va a hacer más, tenemos esa proyección en la asociación con el fin de que esto se transforme en leyes, ¿verdad? Para normalizar el manejo y la gestión del arbolado urbano. Muchas gracias y ya vamos con la última pregunta, que nuevamente sería Carol. Dice, Guadalupe de Cartago, alrededor es vía nacional y vía cantonal, muy transitada con unas vistas espectaculares hacia el volcán Irazú. Pregunta, ¿cómo puedes saber el tema del terreno en sí, si las indicaciones que acaba de darnos, quién podría evaluar las especies posibles? Es una recomendación. Sí, Carol, ¿verdad? Bueno, Carol, realmente lo que se requiere es un profesional idóneo. Es un profesional idóneo que tenga experiencia en temas de arboricultura. Ya hay varios en el país, hay personas que se han preparado. Puede contactar a la Asociación de Arboricultura. En el caso de nuestra empresa, Green Forest Solution, tiene un arborista certificado, es mi persona, y otra información. Y así hay otros arboristas ya certificados en el país, creo que somos 5 en este momento, y se puede acudir a cualquiera de ellos para que la asesore de forma correcta. Sí, nada más para una última pregunta que nos llegó por acá, si tienen alguna vinculación con los arboristas en México. Nada más para responder a esa consulta. Perdón, no te escuché. Que si tienen alguna relación con los arboristas en México.
con la AMA, con la Asociación Mexicana de Arboricultura, la ACRA tiene relación. De hecho, hay todo, en este momento, una creación de una asociación latinoamericana de arboricultura, y tenemos buenos amigos en la AMA. Creo que hubo una pregunta que no respondí, que tenía que ver algo con el desmoche, me parece, y las podas de rejuvenecimiento. Se me quedó ahí como dando vueltas. No recuerdo quién fue la que lo preguntó, creo que fue una dama. Rosa, Rosa, sí. Rosa, vamos a ver, las podas de rejuvenecimiento realmente, técnicamente no existen. No existen, los árboles no necesitan ser rejuvenecidos como tal, ¿verdad? Y el desmoche, como lo mencioné en la presentación, no es una poda, o sea, no es una acción técnica, se considera antitécnica por todo el estrés que se le genera al árbol, y sobre todo porque se expone al árbol de una forma incorrecta, ¿verdad? Es denigrante observar un árbol desmochado. Esas serían las preguntas. Entonces, pues agradecemos al panelista por toda la información que nos ha brindado, todos los insumos que nos ha facilitado, también los mitos que se han pues presentado el día de hoy acerca de todo el tema de arboricultura urbana, y esperamos que realmente hayan sido insumos de mucho provecho y que se puedan implementar en las estrategias pues también de arboricultura urbana de cada uno de sus países, porque vemos pues que tenemos audiencia no solo de Costa Rica, sino que también de otras partes de Latinoamérica. Entonces agradecemos también a todas las personas que nos acompañaron por cada una de sus preguntas, por sus comentarios, y les invitamos a seguir atentos a las siguientes charlas. Vamos a tener otras 2 series de charlas acerca de esta temática, entonces les invitamos a mantener ese contacto. Igualmente, si tienen alguna otra consulta adicional al panelista, pues nos las pueden hacer llegar a través del correo electrónico o visitando pues nuestras redes sociales. Bueno, muchas gracias a la Cámara Forestal de Madera e Industria nuevamente por la oportunidad de que podamos haber hecho este viaje sobre la arboricultura y sus mitos. Saludos para todos los compañeros y compañeras latinoamericanas. La verdad que da gusto de que siempre se estén integrando a estos webinars de la Cámara, y muy complacido de haberlos acompañado. Muy buenas tardes y noches de mi parte para todos y todas. Muchas gracias. Buenas tardes y buenas noches a todos. Gracias.